Bueno, yo voy a hablar sobre las ventajas que tuvo México en la participación de las potencias con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Al establecer un vínculo con Estados Unidos, México comenzó a hacer tratados y acuerdos para vender algunos productos nacionales. En la Segunda Guerra Mundial impulsó la economía debido a la demanda estadounidense de productos mexicanos, pero ese beneficio recayó más en los grupos empresariales que en los trabajadores. Sin embargo, el gobierno se preocupó por mantener el control sobre los recursos básicos, petróleo y minerales industriales. A cambio, admitió la participación capital extranjero para desarrollar infraestructuras industriales y agrícolas. También la guerra obligó a los obreros a trabajar por su máxima capacidad. El hecho de haber industrializado el país creó una nueva perspectiva a corto plazo para que nuestras vidas fueran ampliándose los horizontes y podría crear un crecimiento económico exponencial. Bueno, yo voy a hablar sobre el nuevo modelo económico que se denominó como crecimiento hacia adentro, y fue dividido en 3 etapas. La primera fue la de crecimiento con la inflación, que se clasificó en 1940 a 1958. Después de esta fue la etapa de crecimiento con estabilidad, y fue en 1958 a 1970. Y la tercera fue el fin del nuevo modelo, y fin del nuevo modelo económico abarca de 1970 a 1982. Las personas que estuvieron en estas etapas fue Manuel Ávila Camacho, y su objetivo fue fomentar el crecimiento económico. Él promovió de que la unidad nacional, la creación del PRI, movimientos obreros, etc. El segundo fue Miguel Alemán Valdés. Sus logros fueron establecer un programa nacionalista. Bueno, él estableció un programa nacionalista cuyo nombre sería Doctrina de la Mexicanidad, y su objetivo era hacer que los mexicanos consumieran productos nacionales. Y por último estuvo Adolfo Ruiz Cortines, que sus logros fueron medidas de contención que lograron mantener el control de la inflación en México, reconoce el derecho de la mujer a votar y crea la CROC, que es Confederación de Obreros y Campesinos. La globalización, según la página Globalization, es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función del comercio y la inversión en ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías y de la información. Y según la página de UN.org, la globalización es un fenómeno inevitable en la historia de la humana que ha acercado al mundo a través de intercambio de bienes y productos, información y conocimientos y cultura. Esto hace referencia a que la globalización es una manera de intercambio de bienes entre naciones que hace crecer la economía tanto para el país que exporta como el que importa, y hace mejorar las relaciones entre países para así mejorar su economía mediante ese intercambio. El neoliberalismo. Según la página de Nación, el significado correcto de neoliberalismo se basa en la teoría económica clásica, según la cual los mercados son los elementos más apropiados para hacer más eficientes los recursos, por lo que se intenta reducir la injerencia de otras fuerzas de la economía. Y según la página de significados, para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente con sus funciones fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad, de modo que opone a su intervención en el funcionamiento de la economía, para así mantener la raya de las regulaciones de impuestos al comercio y las finanzas. Considera que la economía es el principal motor del desarrollo de una nación. Esto quiere decir que el neoliberalismo intenta evitar o separar al Estado lo más posible en la economía de alguna nación, ya que solo piensa ya que es un pensamiento que cree que la economía es el principal motor de una nación y que la mueve hacia crecer más o menos dependiendo de cómo va. Y el proceso de apertura que con el ingreso, de acuerdo a la globalización, empezó o se firmó en el año 1986 en el gobierno de Miguel de la Madrid. Se inició con el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Aduanas y Comercios
Dicha acción empezó a asumir compromisos frente a la comunidad internacional para homogeneizar los aranceles y otras medidas no arancelarias a los estándares de organización. Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público durante 28 días de la administración de Ernesto Zedillo, encontró que la apertura comercial, que con el ingreso de GATT, esta aumentó en México del 20% a 30% tras el ingreso de dicha organización. Durante la apertura se comenzó a asignar más recursos hacia los sectores de bienes exportables y menos importables. Se trata del principio del fin de la situación de las importaciones. El GATT o GATT se complementó con la fijación de un arancel máximo del 20%. El grado de apertura aumentó adicionalmente después de la introducción de dicho arancel máximo. Sin embargo, el aumento más importante del grado de apertura se dio con la formación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, por sus siglas TLCAN. En el grado de apertura comercial se duplica en un periodo relativamente corto de 2 a 3 años. Así, tras la entrada de vigor del TLCAN, la economía mexicana se ha mantenido en forma sostenida a niveles de apertura superiores al 50%. Esto quiere decir que tras esta firma tratado que dio el presidente de la nación en ese entonces y mediante los secretarios encargados de eso, de la economía en México y los tratados, así como la forma en la que se pudieron transportar bienes y comercios, aumentó de gran exponencial, casi un 50%, mejorando de gran manera así la economía de México, ayudando así de gran manera a progresar hasta el punto de llegar a ser un país conocido mundialmente por ser de los que más comercio importan en todo el mundo, según varias investigaciones. Esto dicho por la página Dinero de distintos productos en diferentes países. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Pues positivos, el intercambio de productos y que incrementa la economía en el país. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues mejorando como que la comunicación con otros países y creando nuevos tratados para mejorar. ¿Ha mejorado la economía? Sí. ¿Te ha impuesto nuevos retos? Sí, pues como cómo comunicarte con otras personas. ¿Qué ha representado para ti la globalización? Pues una mejora como país y como sociedad. Y ya como última pregunta, ¿piensas que la globalización ha ayudado a resolver problemas de pobreza extrema en nuestro país? No. ¿Y por qué? Porque pues sí ha mejorado la economía del país y todo, pero los problemas de pobreza en el país como que aún no se mejoran, porque pues como que está muy desbalanceado el nivel económico de cada persona. Muchas gracias. ¿Qué es para ti la globalización? Para mí la globalización es que el comercio se internacionalice, es decir, que se expanda, o sea, que no nada más se quede en el propio país y que llegue a diferentes países para que la economía crezca. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Más que nada de manera económica, porque pues principalmente se exportan productos que estos o sea, principalmente en la globalización se exportan productos y pues esto es lo que hace que la economía crezca. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, que el crecimiento de la economía, y negativos, que pues puede que a veces en las exportaciones haya mucha, por así decirlo, mano negra o algo así, que no se exporte o no se globalice bien. ¿Qué ha representado para ti la globalización? Para mí la globalización, un crecimiento económico y ya. ¿Ha mejorado tu economía? En parte sí, porque pues me ayuda a que yo también expanda mis intereses. ¿Te han puesto nuevos retos? Sí, porque, bueno, no, perdón, sí, porque más que nada
retos comerciales. ¿Piensas que la globalización ayuda a resolver problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, porque por desgracia sigue habiendo mucha pobreza en nuestro país. La globalización ha ayudado en parte, pero no en un 100%. Pero entonces por eso yo entonces no creo que la haya. ¿Para ti qué es la globalización? Bueno, la globalización es un proceso a nivel internacional en el cual se hace como un intercambio de ideas, puede ser, no de ideas, más bien de procesos tanto económicos como tecnológicos o culturales entre diferentes países. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues depende, ¿no? Si hablamos de nivel económico, podemos darnos cuenta cómo muchas empresas de otros países invierten en nuestro país y eso potencializa la economía del país. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Bueno, pues positivos puede ser la parte económica, lo que les comentaba en la pregunta anterior. En la cuestión negativa, tal vez muchas veces se pierde como la identidad de las personas por adoptar otro tipo de culturas, o asimismo también nos ayuda a crear como sociedad, abrir un poco más la mente al momento de compartir con otras culturas. ¿Qué ha representado para ti la globalización? Para mí en lo personal, pues más bien el conocer más acerca de otros países y ver en lo que puedes mejorar tú como persona por ideas que puedes atraer a tu país para mejorar. ¿Ha mejorado tu economía? Sí, muchas veces sí. ¿Te ha impuesto nuevos retos también? Pues sí, retos en la cuestión de que siempre vas a querer mejorar y al ver cómo otros países tienen algunos procesos o situaciones que te pueden servir a ti a mejorar, te implica el que te retes a ti mismo a mejorar. Como última pregunta, ¿piensas que la globalización ha ayudado a resolver problemas de pobreza en nuestro país? Qué difícil pregunta. No creo que ayude a eso, porque muchas veces la inversión de otros países se queda con las personas que tienen más dinero, entonces no beneficia tanto a las personas que en este caso. Es donde los temas importantes como son la tecnología, la política, la economía, intervienen a nivel mundial. Es decir, en este proceso la globalización incluye varios o todos los países del mundo sobre necesidades de democracia y de sistemas específicos. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues yo creo que se deben de reflejar o se reflejan de una manera positiva porque nos ayudan a tener una visión más amplia de manera global de lo que está pasando en el mundo y no simplemente quedarnos con la visión de lo que está pasando en México. ¿Qué efectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Yo creo que ha traído más positivos porque tener una visión a nivel mundial, hacer un comparativo de lo que está pasando o que le funciona a los otros países, siempre nos deja en aspectos positivos y estoy a favor de la globalización. ¿Qué ha representado para ti la globalización? Es un reto como persona y como país, representa un reto que nos ayuda a estar en los temas de importancia a nivel mundial y que nos ayuda a poder ampliar nuestro panorama de saber qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Ha mejorado la economía? Yo creo que de alguna manera no puedo decir que ha mejorado porque con el nuevo gobierno ha habido o se han presentado muchos cambios, pero creo que sí es importante la presencia de la globalización en temas económicos. ¿Te ha impuesto nuevos retos? Yo creo que sí, me ponen nuevos retos como persona, como país, desde el momento que nos asocian o que nos comparan a nivel mundial o con potencias mundiales, siempre es un reto. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver nuestros problemas de pobreza en el país? Yo creo que sí, de alguna manera, fíjate, si nosotros a nivel de la globalización nos ponemos... La globalización, bueno, pues es ahora sí que abrir nuestras mentes y abrirnos a nivel mundial en varios temas, tanto cultura, política, tecnologías, entre muchos otros temas. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? ¿Cómo se refleja? Pues puede haber reflejos económicos, cuestión de educación también,
vaya creciendo. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Yo creo que son más positivos que negativos. Positivos, pues como mencionaba, te va a ayudar, bueno, lo que es la globalización puede ayudarnos en cuestiones de economía, comercios, en cuestiones de tecnología, en educación, el conocer otras culturas, el tomar las ideas que les han funcionado en otros países aquí en México, y así como también las exportaciones que se puedan hacer en México a cualquier otro país. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Qué ha representado? Para mí sería crecimiento. ¿Ha mejorado su economía? Sí. ¿Te ha impuesto nuevos retos? Pues sí, creo que la mayoría de los retos hoy en día es el globalismo. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No completamente, pero sí ayuda. ¿Por qué? Bueno, más que nada en cuestiones de empleos, cuestiones de trabajo, de empresas que llegan a establecer aquí, hay fuentes de trabajo y igual lo que se pueda mandar de otros países aquí. La conclusión acerca de este trabajo fue que gracias a todas las encuestas que hicimos, llegamos a la conclusión de que la globalización es buena, que gracias a la globalización hemos podido crecer, pero en el aspecto económico aquí varios dijeron que no ha ayudado, o sea, la mitad de las personas dijeron que ha ayudado y la otra mitad que no. Unos dicen que sí, que porque la globalización se ha ido expandiendo, pero la otra mitad dijo que no, que por el nuevo gobierno, etcétera. Pero nuestra conclusión es que la globalización es un cambio importante, ya que esto nos hace mejorar y en sí nos tiene que ayudar en la economía, porque así nos vamos expandiendo internacionalmente y la globalización simplemente te hace crecer y saber nuevas formas y nuevos recursos.